El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es para mí un gran privilegio poderte en esta hora saludar, deseando que Dios le bendiga, deseando que Dios te prospere, deseando que Dios abra las puertas de los cielos para que descienda bendición a tu vida, para que tu vida sea prosperada por el poder de la palabra de Jesucristo. Y queremos orar por ti. Queremos iniciar este espacio de acción de gracias para orar por ti. Tú, mientras te conectas, mientras esta hora entras en sintonía, voy a orar, voy a clamar a Dios, voy a pedirle que su bendición esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu empresa. Cree solamente, dice la Biblia, porque para el que cree, todo le es posible. Créele a Dios y Él estará obrando de una manera poderosa y sobrenatural. Padre Celestial, te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tú nos das. Porque cada día tú nos sorprendes. Porque cada día tú abres puertas de bendición. Porque cada día, Señor, yo sé que tú estás obrando de una manera poderosa sobre cada amigo que me ve. Porque tú traerás bendición a su familia. Tú has prometido, Señor. Tú has prometido bendecirnos. Tú has prometido prosperarnos. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros. Por eso pedimos que tu unción descienda sobre cada vida. Pedimos que tu poder descienda sobre cada corazón. Pedimos que tu poder descienda sobre cada persona que nos ve. Mira, Padre, aquellas personas que en esta hora están entrando en sintonía. Pedimos que el poder, la gracia y la unción del Todopoderoso descendiendo sobre tu vida. Si hay alguna enfermedad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la echamos fuera de ese cuerpo. Ordenamos ahora mismo que toda enfermedad salga de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si algo te oprime o si algo te está atormentando, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret cae toda cadena, cae toda ligadura, cae toda atadura, todo poder de las tinieblas sale huyendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios y Señor nuestro. Padre, bendice a cada persona. Derrama de tu gloria, derrama de tu poder. Permite que los anhelos, los sueños, los deseos que hay en miles y miles de personas que están clamando a ti, tú los cumplas para que ellos se afirmen, para que ellos crezcan, para que ellos se fortalezcan y puedan confiar en que tú cumples sus promesas. Tú las cumples, Señor. Tú no te tardas, Padre Celestial. Por eso clamamos por ellos y pedimos que tú te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te saludamos de una manera especial. Queremos que tú nos envíes tu reporte de sintonía. Queremos saludarte, queremos animarte. Queremos que cada día tú crezcas en el Señor. Que tu vida sea afianzada en el poder de su palabra. Que tu vida sea afianzada por el poder de Jesucristo. Y que huya toda enfermedad, todo problema, toda ansiedad. Dice la Biblia, echa tu carga sobre el Señor, porque Él tendrá de ti misericordia. Confía en Jehová y Él hará. Confía en Él y Él obrará. Seguimos estudiando la carta a los romanos. Hemos venido durante 36 estudios hablando de la carta a los romanos.
Y es que es de vital importancia que tú entiendas que la carta a los romanos es vital, es fundamental para tu crecimiento como una persona que ha sido implantada en el cuerpo de Cristo. Hoy nuestro título se llama En Cristo. Repita conmigo, en Cristo. En Cristo. Y dice la Biblia en Romanos, abre tu Biblia, lee conmigo, Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia: ¿qué diremos entonces? ¿Continuamos en pecado para que la gracia abunde? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol responde en el versículo 2: de ningún modo. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, repita conmigo, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? La clave de este pasaje es: hemos muerto al pecado. Por eso repita conmigo, dice la Biblia que con tu corazón tú crees, pero con tu boca tú confiesas para salvación. Di: yo deseo estar muerto al pecado. Repítelo y di: yo deseo estar muerto al pecado. Yo debo estar muerto al pecado. Diga conmigo: yo debo estar muerto al pecado. Y por último, diga: yo estoy muerto al pecado. Ya es una confesión. Diga: yo estoy muerto al pecado. ¿Por qué? El concepto bíblico es que la naturaleza de pecado es la que nos ha hecho estar muertos ante Dios. Una persona decía: pero yo ¿para qué necesito de salvación? La salvación es para aquella persona que ha asesinado. La salvación es para aquella persona que ha cometido adulterio, fornicación, que es una persona mentirosa, que es una persona estafadora. No te equivoques. La salvación es para todo el ser humano. ¿Por qué? Porque todo el ser humano tiene una naturaleza de pecado. Y esa sola razón hace que todos necesitemos salvación. Que todos necesitemos entrar en la justicia de Dios. Por eso esa naturaleza es sujeta, mas no destruida. ¿Por qué? Porque esa naturaleza es tu propia vida. Sí, tu propia vida. Por eso Jesucristo viene a ti y te da una nueva criatura. Te da vida. Y tú resucitas en Él y vives en Él. Por eso muchos cristianos no han entendido qué es el plan de salvación. Tú preguntas a muchas personas qué es la salvación. Y muchas personas salen con conceptos: es librarnos del infierno. Sí, es cierto, pero conlleva otras cosas más. Por eso yo te pido que tú estés hoy presente conmigo y que estudies conmigo este hermoso pasaje. Dice la Biblia: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Vuelvo y te lo leo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que yo veo que hay un dónde, un cómo y cuándo. ¿Dónde mueres? ¿Cómo mueres? ¿Y cuándo mueres?
todo se resume en Cristo. ¿Cómo mueres? En Cristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Pero en dónde? En Cristo. ¿Y cuándo? En el bautismo con Cristo. Por eso tú recibes, cuando haces la oración de fe, cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú reconoces tu alejamiento de Dios, tú inmediatamente recibes el perdón de Dios. Recibes la justificación de Dios, la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia da por sentado que tú no estás muriendo. La Biblia da por sentado que tú has muerto. Recuerda que en el capítulo 5 de Romanos hablábamos de la justificación. Y es que en el capítulo 5, versículo 20, hay un gran interrogante que muchas personas tomaron como la licencia para pecar. Tú tienes que entender que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, es bautizada en Cristo. En otras palabras, esa persona es unida, es redimida y se identifica con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. A su vez, esta unión espiritual privada, no pública, privada. ¿Por qué? Porque tú estás abriendo tus labios, estás reconociendo que Jesucristo es el único que te puede dar la vida eterna. Es el único que puede cambiar esa muerte, ese alejamiento de Dios, por un nuevo acercamiento a Él, por vida. Así que la persona y Cristo hacen una unión privada. ¿Por qué? Porque esa oración de fe es la que te permite a ti aceptar, recibir y confesar. ¿Qué dice la Biblia? Más bien, la Biblia dice: el mensaje de Dios está cerca de ti. Leámoslo en Romanos 10:8. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 8? Más bien, la Biblia dice: el mensaje de Dios está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que traemos, que debemos confiar en Dios. Así que tú aceptas, recibes y confías en Dios. ¿En qué? En el mensaje. Es en vida que tú recibes a Cristo. Yo le he dicho: Señor, ¿por qué tú deseas que prediquemos de la salvación? Y es que el tiempo se está acercando. La venida de Cristo es eminente. Y tú tienes que ser salvo. Huye de esta maligna manera de vivir. Luego dice la Biblia en Romanos 10:9: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces lo librará del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Esa es la oración que tú haces en privado. Esa es la oración que tú haces en privado. Pero esta confesión, que es privada, Dios espera que tú la hagas pública. ¿Por qué? Son dos pasos totalmente diferentes. Tú debes reconocer a Jesucristo como Salvador. Tú debes confesar a Jesucristo como Salvador. Y eso tú lo haces en privado. Ahí viene Cristo y posicionalmente te santifica. Pero Él desea que tú pases de lo privado a lo público. Lo que Dios desea es que cada persona sea como ese envase.
el envase lo que permite es que tú llenes y contengas a Cristo en tu vida. Vuelvo y te repito, lo que Dios desea es que tú tengas y contengas en tu vida a Cristo, de tal manera que cuando se accione el spray, salga lo que hay dentro de él. Mira, este eres tú, lo que hay dentro es Cristo, y Él desea que cada vez que tú lo acciones, tú a otros le des lo que es Cristo. Tú a otros le des lo que es su gracia, su amor, que cuando alguien te oprima, pueda salir lo que hay dentro de ti. Eso es lo que Dios espera de ti. Que tú le confieses, que tú reconozcas y todos los demás puedan ver en tu vida que tú aceptaste y declaraste a Jesucristo como tu Señor. Pero a la vez, esa confesión tiene que ser aplicada a tu vida. Tienes que tú declarar, manifestando por el bautismo en aguas, que es un acto público que fue ordenado por Jesucristo, que fue practicado por Juan el Bautista, conocido como el bautismo de arrepentimiento. Dice la Biblia, de toda la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oír. ¿A quién? A Juan el Bautista. Y confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Ahora tú dirás, ese era el bautismo de Juan. Sí, pero si tú miras y analizas en la Escritura, el concepto del bautismo es una declaración y confirmación pública de la confesión privada de mis pecados, ya que la enseñanza del bautismo es recordar a quien lo acepta que sepulta en la profundidad de las aguas su naturaleza de pecado juntamente con Cristo, en semejanza e identificación a su muerte. Y cuando sales del agua, lo haces en resurrección. De tal manera que cuando tú desciendes al agua, estás sepultando tu naturaleza. Y cuando tú resucitas, estás diciendo, ahora mi vida vive para y en Cristo, siendo una nueva criatura. No te unas al concepto de aquellos judíos que negaban a Jesucristo como el Mesías, que se envolvían en sus enseñanzas y en sus prácticas porque no querían aceptar que el hijo de un carpintero fuera su salvador. Mucha gente vive de los conceptos de otros, viven de, como te dijera, de las apariencias, viven del qué dirán. Y es que el bautismo en sí nos muestra a Cristo. Y eso era lo que hacía Juan. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 empieza a decir que la persona que ha sido justificada en el capítulo 5 no puede seguir pecando. Aunque estaban diciendo que la gracia y la fe era licencia para pecar. Pero él les decía, no puede ser así. Y no puede ser así porque han sido bautizados en Cristo. Y al ser bautizados en Cristo, han dado por sentado que han muerto a su naturaleza de pecado. Mire lo que dice Juan el Bautista, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia, por esos días, Juan el Bautista apareció en el desierto. Se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba taparrabos de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. Y Juan le decía a la gente, bautícesen y demuestren que ya no quieren hacer
lo malo. Si tú recibiste a Cristo, te has unido a Él, valora ese acto de fe. Por eso el bautismo tiene que ver con Cristo. Pero sigamos leyendo. Dice el apóstol Juan, les decía a la gente: bautícesen y demuestren que ya no quieren hacer lo malo. Solo así Dios los perdona. También decía: después de mí viene alguien más poderoso que yo. Ni siquiera merezco ser su esclavo. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Todos los que vivan en la región de Judea y en Jerusalén iban al desierto para oír a Juan, y muchos confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Así que la salvación debe ser un acto completo. Y es un acto de pleno conocimiento, porque la oración que hiciste en privado, que es manifestada en público, donde la persona reconoce que alejada de Dios nada puede hacer, y que como consecuencia de ese alejamiento ha muerto, Dios le ha resucitado, porque el problema está en que descendemos de Adán, alma viviente, y a causa del pecado de Adán nos hemos hecho pecadores. Mire lo que dice Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que el que cree en mí no muera, sino que tenga la vida eterna. Así que la redención del hombre tiene que involucrar el amor de Dios. No hay otra manera. El amor de Dios. Dios quiere que tú seas justo y seas declarado justo ante sus ojos por medio de Jesucristo. Es por ello que si tú has muerto al pecado, un muerto no habla. Un muerto no hace lo que quiere. No es como aquella canción: no estaba muerto, andaba de parranda. No, no en ninguna manera. La justificación para con Dios por la muerte de su Hijo te ha dado redención, te ha dado el perdón de pecados y a su vez te ha dado comunión con Dios. Pero tú dirás: es que lloro y parece que nada pasara, que Dios no me escuchara. Es que tú tienes que vencer la incredulidad. Porque la incredulidad es la que no te ha dejado recibir de Dios. Dios está más cerca de lo que tú crees. Dios está ahí para ayudarte. Así que déjame decirte que mucha gente, y es increíble lo que pensaban los opositores, la gran mayoría de ellos eran maestros de la ley, que habían hecho de la ley de Dios, que es algo santo y justo, algo perverso, porque ellos la interpretaron e hicieron su propia ley de la ley de Dios. Porque Dios dice en su palabra: no matarás. Pero ellos decían: yo no cojo un cuchillo, yo no asesino a alguien, pero con su lengua desmembraban y mataban a la gente con su honra. ¿Cuánta gente habla mal de otro y no se acuerdan de que están violando la ley de Dios? Por eso ellos decían que lo que el apóstol terminó diciendo en Romanos capítulo 5 versículo 20 era una licencia para pecar. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, en otras palabras, la ley de Dios lo que hizo fue agravar el problema. Eso decían ellos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que este pasaje ellos lo tomaron como la enseñanza de que había licencia para pecar. Y de que si alguien cometía más pecados, pues Dios estaba obligado a perdonarlos. Pero déjeme decirle que esto no es así. No es así.
Porque mucha gente interpreta que entre más peca, más Dios tiene poder para perdonarle. Entre más peca, pues se va a manifestar mayormente la expresión del perdón de Dios. Esto no es así. Esto despertó un debate. Y un debate de una dimensión importante. Porque muchos entendían que la enseñanza de la salvación por medio de la fe permite pecar y pecar. Es como esta secta creciendo en gracia. Ellos dicen, salvos, una vez salvos, puedes pecar. No. El apóstol está desmintiendo. Y el apóstol está desmintiendo porque en Romanos 3:8 él dijo, ¿y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. No es así. Yo te estoy diciendo que la gracia de Dios es amplia para perdonar. Que la gracia de Dios involucra muchos aspectos. Entiéndelo. La persona que muere al pecado recibe la justicia de Dios. Recibe la salvación de Dios. Experimenta en su propia vida de parte de Dios los siguientes aspectos. Y estos aspectos los encontró el rey David. Los encontró Sansón. Porque a mí me llama la atención la escritura. Sansón, Dios lo aparta. Sansón, Dios lo elige. Sansón, Dios lo predestinó. Pero Sansón tenía libre albedrío. Y varias veces, fueron 3 ocasiones, en las que Sansón puso a prueba lo que Dios le había dado. Y la tercera fue la vencida. Cuando llegó nuestra amiga Dalila. Y Dalila lo sedujo. Y Dalila lo arrulló. Y Dalila es un demonio. ¿Cuántas veces los cristianos juegan con las cosas de Dios una vez salvos? Y tú ves unos malos testimonios. Pero eso no da mérito para decir que la gracia de Dios falló. No. Pero ellos encontraron, uno, que Dios es bondadoso. Dios es bondadoso, ¿por qué? Porque Él es clemente y compasivo y generoso en amor para perdonarte. Él se complace de tu condición. Sí, esa condición de pecado que te lleva a hacer cosas que no son debidas. Pero Dios te ama y te muestra tu bondad. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llegó la resurrección. Así que Dios te dice hoy que el evangelio no es solo para el asesino, no es solo para el ladrón, no es solo para el mentiroso, para el adúltero, para el fornicario, no, para aquella persona que cometió un acto que merece que se arrepienta, no. La salvación es para todos. Así tú seas una persona piadosa, que no haces nada y que quizás de la misma piedad que a veces muestra, te sale como una aureola y empieza a brillar, pero no has reconocido a Jesús como Salvador, te vas a perder. La salvación es para todos. Segundo, que encontró Sansón, el rey David, Abraham, Jacob, es la justicia de Dios. Sí, la justicia de Dios es uno de sus atributos. Es donde Dios es recto, y esto lo evidencia el Antiguo y Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, donde su rectitud no debe confundirse con su santidad o bondad. No. Dios es recto porque Dios y su proceder lo muestra así. O sea que Dios es justo. Dios no tiene prejuicios para condenar.
es que ¿qué hizo? Venga a ver, ¿merece? No. Dios y su justicia está siempre ahí para librarte. Mire lo que dice la Escritura en Números 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios es justo, y es justo porque Él es justo en su esencia. Lo tercero que ellos encontraron fue la misericordia de Dios. Dios te mira con ojos de compasión. Él no quiere que tú te pierdas. Dios da todo a cambio de nada. Es por ello que tú debes salir y debes reconocer que necesitas salvación. Dice el Salmo 25:10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Por ello, si tú aceptas a Cristo, gozarás de salvación. Y lo último que ellos vieron fue gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios es hacer algo por alguien que no lo merece. Es hacer algo por alguien que no lo puede hacer. Cuando alguien cae en desgracia es cuando ha perdido toda autoridad de poder hacer algo por sí mismo y necesita que alguien que esté en gracia le ayude a salir del estado donde está. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que yo quiero que tú entiendas algo que encontró Sansón. Sansón en su última oportunidad cayó en los brazos de Dalila. Y Dalila descubrió su secreto. Y Dalila le cortó el cabello. Él había hecho un voto nazareno, el cual no debía pasar cuchillo sobre su cabeza. Pero él lo confesó. Le cortaron la cabeza. Y una vez le cortaron el cabello de su cabeza, se perdió el pacto. Y él cayó en desgracia. Y allí le sacaron los ojos. Sacar los ojos es perder la visión. Sacar los ojos es mirar más allá. Cuando tú caes en pecado, lo primero que pierdes es tu visión espiritual. Te vuelves un ciego espiritual. Y el mundo te coge para que lo único que hagas es dar vueltas a un molino. Ya él lo pusieron a dar vueltas y vueltas y vueltas. Eso es lo que hace el pecado. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte, Dios es bondadoso, Dios es justo, Dios es misericordioso y su gracia está para sacarte del lugar donde estás. No importa cuánto hayas caído, Dios te puede sacar. Créelo, Dios te puede sacar. Tú que me ves que estás a punto de quizás quitarte la vida porque ya no le ves sentido. Dios es bondadoso. Dios es justo. Dios es misericordioso. Y Dios tiene gracia para contigo. Y dice la Biblia que este hombre volvió y se dio cuenta, dijo, Señor, tú eres bondadoso, justo, misericordioso y en tu gracia concédeme la fuerza para que todos estos enemigos tuyos mueran de una vez y por todas. Y dice la Biblia que Sansón le llevaron para hacer escarnio, le llevaron para hacer vituperio, pero él clamó a Dios. Él tomó nuevas fuerzas, Dios lo levantó, Dios lo sacó, Dios lo redimió. ¿Qué es lo que yo quiero decirte a ti? Que tú tienes que entender. Y una vez él entendió eso, dice la Biblia que vino nuevamente el Espíritu de Dios y le tomó. Y él se apoyó sobre las dos columnas de tal forma
que las derribó. Y dice la Biblia que mató más filisteos que en todo lo que había hecho. Dios te va a dar la victoria. Pero es necesario que tú reconozcas la bondad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia y la gracia. Es por lo tanto que la persona que es justificada por Dios obtiene la salvación en pleno conocimiento, siendo justificada o salva por Dios, donde considera cuál es el precio que asumió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Por lo tanto, tú debes saber, primero, conoce que no es por mérito humano ni por mérito tuyo que Dios te justifica o te salva. No, la verdad de Dios, que es Cristo, es la que te hace libre del poder del pecado. Segundo, considera cuál fue el precio que tuvo que asumir Jesucristo. Esa verdad que es Cristo fue la que murió por tu pecado. Y tercero, presenta una disposición de total dependencia a aquel que te redimió. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es una nueva vida, la cual debe ser imagen y semejanza de Cristo en ti. ¿Dónde se te perdió a ti el sentido de la salvación? Y lo hablo así porque hoy es tan fácil decir: yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Pero tú ves a alguien y lo desprecias. Tú ves a tu esposa y la ignoras, la tratas mal. ¿Dónde se perdió el sentido de la salvación? ¿Dónde creemos que podemos jugar como Sansón una y otra vez, esperando que no llegue ese momento en el cual ese demonio de Dalila te derrumbe? Ten cuidado. La gracia de Dios declara la verdad. Las buenas nuevas te enseña a andar de manera digna y consecuente de la persona que está dentro de ti, teniendo tú un crecimiento que dignifique a la posición que adquiriste en Cristo. Hoy te estoy enseñando solamente qué es estar en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Hoy te estoy enseñando no solamente el bautismo, te estoy enseñando la palabra en Cristo. En Cristo. Porque una persona que ha sido salva del poder del pecado y que su naturaleza ha sido sujeta a un nuevo estilo de vida, es bautizada en Cristo Jesús. Es un sentido que te identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección. Este bautismo tú no lo puedes confundir con el bautismo del Espíritu Santo. No. Aunque ambos ocurren simultáneamente. El bautismo en el Espíritu Santo, que te pone en el cuerpo de Cristo, y el bautismo en Cristo, que te da a ti la justificación ante Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que suceden inmediatamente. ¿Por qué? Ya te he venido hablando qué es el bautismo en Cristo, o qué es estar en Cristo, aunque no he tocado el significado del bautismo. Pero también ahí mismo recibes el bautismo en el Espíritu Santo, que te pone en el cuerpo en Cristo. ¿Dónde está? Primera de Corintios 12:13. Abre tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice la Biblia: entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados
por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo te pone ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Tú formas a ser parte de la iglesia. Y a cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Así que tú vas ya comprendiendo lo que está pasando en tu vida. Dos cosas que ocurren al tiempo, pero totalmente diferentes. Estamos hablando de la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Así que el bautismo es la evidencia. ¿Qué evidencia? Del mandato de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que estas evidencias, si tú estás en Cristo y tú has reconocido que su bondad, su justicia, su misericordia y tu gracia lo han salvado, y que usted tiene un pleno conocimiento, y que usted reconoce a Cristo, y que usted sujeta su cuerpo y empieza a andar en esa nueva vida, usted va por el camino de la salvación. Porque la salvación tiene un solo camino. La salvación no tiene dos caminos. La salvación tiene una sola salida. Y la salvación tiene un solo resultado. Tú debes morir 2 veces, pero una muerte te da vida eterna. Una. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está muerto al pecado. Y es una persona pecadora. Es una persona que no es salva. Y cuando él muere, en ese estado se va al lugar que le corresponde. ¿Cuál es? El infierno. Pero si tú reconoces que Cristo es tu Salvador y mueres al pecado y vives para Cristo y Él viene por tu vida, tú te vas en vida ¿para dónde? Para el cielo. Por eso el apóstol dice, debemos estar muertos al pecado para con Dios por medio de Cristo, para que tú puedas gozar de la eternidad. Por ello, si tú no mueres al pecado, el Espíritu Santo deja en claro por boca del apóstol que ningún pecador puede entrar al reino de los cielos. Ningún pecador. Así que, vuelvo yo y te digo, ¿tú a qué hueles? ¿A qué hueles? A muerto. ¿Y a qué huelen los muertos? Unos dicen que a gradiolo, otros dicen que a rosas, otros dicen que a tierra. Pero Cristo no quiere que huelas a eso. Si tú estás muerto al pecado, debes oler a Cristo. ¿Dónde está? En la Biblia. Tú tienes que oler a Cristo. Sí, déjeme decirle, no estamos hablando de una muerte natural. Estamos hablando lo que dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Dice la Biblia, nuestras vidas son fragancia de Cristo, que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. O sea que, si tú estás muerto al pecado y tu naturaleza de pecado y tu naturaleza humana está sujeta en Cristo, ¿tú hueles a qué? A Cristo. ¿Tu fragancia qué es? Cristo. Por eso, ponte a pensar por un minuto. Cuando vayas a hacer algo,
¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? No estoy diciendo que no sigamos siendo humanos. A veces herimos, a veces lastimamos, a veces pisoteamos, pero cuando uno termina de hacer el acto, créame que uno se siente mal, porque comienza Dios a redarguir y a decir, eso no se hace, eso no se hace, y uno tiene que ir y decirle a la persona, perdóname, la embarré. ¿Cuál es tu fragancia? ¿Tú hueles a Cristo? ¿Porque has muerto al pecado? ¿Porque recibiste vida? ¿Estás vivo con Cristo juntamente? Dime a qué hueles. Reflexiona por un momento. ¿Estás muerto? Escribe ahí en los comentarios. ¿Tú hueles a Cristo? Cristo quiere que huelas a Él. Por eso Él te dice, y es que el apóstol, lo vamos a estudiar más adelante, el apóstol Pablo es el que más nos habla de estar en Cristo. Los evangelios sinópticos nos hablan de llegar a la meta, pero el apóstol es el único que dice al creyente, su vida debe estar en Cristo. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, está en Cristo. Hoy te quiero invitar a que reflexiones. Hoy te quiero decir que tú sí puedes mirar evidencias en tu vida si eres salvo o no. Si te perdiste en algún momento de la vida, vuelve al Señor. Yo recuerdo una canción que cantábamos cuando pequeños. Cuidado mis manitas lo que hacéis. ¿Sí recuerdas? ¿Cómo era? Cuidado mis manitas lo que hacéis. En el cielo está el Señor. Nos mira con amor. Oh, cuidado mis manitas lo que hacéis. Cuidado mis ojitos lo que ves. ¿Por qué? En el cielo está el Señor. Y Él te mira con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven. Cuando tú empiezas a reconocer que ya no vives tú, sino vive Cristo en ti, vas a empezar a crecer espiritualmente. Si tú no logras entender esta verdad de lo que es estar en Cristo, déjame decirte que no estás muerto al pecado. Sigues vivito al pecado, pero tú engañándote, diciendo aleluya, gloria a Dios. Mire, a veces le pasan a uno cosas, pero si uno le da importancia a esas cosas, pues está reconociendo que el poder de las tinieblas es mayor que de Dios, y uno debe no prestar atención a nada. Hay muchos cristianos que uno los ve, no hermano, sufrí un ataque del diablo. Sí, ¿qué pasó? No, estaba el carro parado y me lo dañaron. Bueno, pues sí, pero no le dé trascendencia a eso. No, hermano, tengo que entrar en ayuno. Pues hermano, usted está dándole la gloria no a Dios, sino al diablo. Ten cuidado, manda a arreglar el carro y ya, sigues para adelante. Da rabia, da mal genio. Pero es que no debemos glorificar al diablo, debemos darle la gloria a Dios. Así que mucha gente que escucha la enseñanza y que no les gusta, empiezan a calumniar y a murmurar. Y esta era la condición que el apóstol Pablo estaba viendo de todos los opositores. Y él les decía, es inconcebible que habiendo pasado todo lo que les acabo de demostrar, ellos no entendieran el propósito de la gracia y la salvación. Por eso él le decía a todos sus críticos que se apegaban a la ley, a no la de Dios, sino a sus propias leyes. Les decía, hombre, están errados. ¿Por qué? Porque el apóstol reconocía que la ley de Dios es santa y que su mandamiento es santo y bueno, pero el concepto que el hombre tomaba de ella era lo que pervertía la ley, lo que pervertía a la ley.
Por ello, mira la gracia. Y no la mires como algo débil, como algo efímero, sino mírala como algo que demanda de ti confiar en la justicia de Dios. En la gracia de Dios no hay esfuerzo que valga la pena. En la gracia de Dios no hay cosa humana que tú puedas hacer. Solo tú tienes que aprender a confiar y a creer al Señor. Por eso Jesucristo muy claro dijo: no piensen que he venido a destruir la ley de Moisés o los libros de los profetas. No, no he venido a destruirlos, sino a darles completo significado. Qué feo es uno amar por obligación. Qué feo es uno amar porque le toca. Qué feo es uno amar porque no hay otra salida. Pero si Dios da sentido a tu vida y tú aprendes a amar y a respetar la ley de Dios, entenderás que tu vida tiene un profundo significado. Un profundo significado. Y yo me puse a estudiar la palabra en, ya para ir terminando. Imagínense que la palabra en es una palabra griega que se usa en Romanos capítulo 6 y que según el diccionario significa eis. Sí, eis. Esa palabra significa para nuestro español abundante en significados, palabras, verbos, adverbios, etcétera, etcétera, en abundancia literaria. Significa para los griegos una sola palabra, eis. Ellos ya entendían que era en, pero para nosotros significa adentro, hacia y entre. Para el diccionario Strong, la misma palabra eis, utilizada en Romanos capítulo 6, cuando se refiere en Cristo, está diciendo a o adentro, que indica una meta alcanzada. Una meta alcanzada. Por lo tanto, se denota que la persona está dentro de un propósito que se propuso y lo logró. Eso significa estar en Cristo. Por eso, el estar en Cristo es un movimiento que establece una total y absoluta dependencia de Cristo. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. En realidad también yo he muerto en la cruz, juntamente con Cristo. Mire que el apóstol usa la palabra en. En realidad también yo he muerto en la cruz, junto con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Mire este principio. La Biblia nos habla de que la promesa la hizo Dios ¿a quién? A Abraham. ¿Sí o no? De Abraham nació Ismael. ¿Sí o no? Nació Ismael, que fue el primero. Y luego nació Isaac. Ismael es ¿qué? La carne. Isaac es el espíritu. ¿Qué es la voluntad de Dios? En tu vida primero nace Ismael. Y él debe morir. ¿Para qué? Para que nazca en ti el Isaac. Así que el principio de la gracia es mudarte o transformarte, mas no cambiarte. Es renovarte a ti. Y ten cuidado, porque muchas veces los cristianos hacen como Esaú. Hacen como Esaú. Esaú, ¿qué hizo? Vendió las cosas de Dios por un plato de lentejas.
¿Cuántos cristianos están en esa condición? Que se vendieron por algo efímero. Venga, hermano, vaya ahí, ayúdeme en el contrato, chanchullito. Y el hermano: Padre Celestial, estoy atravesando una situación económica. Tú has enviado ese ángel con esa proposición mala, que no es tuya. Pero Señor, ¿yo qué hago? Me estoy muriendo de hambre. Y el Señor te dice: no la aceptes, porque es una trampa del diablo. Tú te estás dejando ligar porque la bendición tuya viene más atrás. Y tú: no, Señor, yo quiero esa, que viene más atrás. No, yo quiero esa, que no. Y tú: bueno, Señor, yo hago lo que yo quiera, porque al fin y al cabo tú estás en el cielo rodeado de oro y yo estoy en la tierra comiendo miseria. Y coge y se unta y se vende por un plato de lentejas. Pídele a Dios perdón. Asume tus consecuencias del pecado. Recuerda que la bondad, recuerda que la justicia, recuerda que la misericordia y recuerda que la gracia de Dios están para ayudarte, pero paga tus consecuencias. Pongo este ejemplo para terminar. ¿Por qué? Juan 3:30 dice mi esposa: es necesario que Él crezca y yo mengue. Es necesario. Termino con este ejemplo porque, si Dios permite, el jueves te voy a hablar por qué tú debes morir. Por qué tú debes morir y por qué se debe evidenciar en tu vida varias cosas. Primero, tú debes reconocer la justificación. Segundo, tú debes reconocer la ética. Tú debes reconocer, tercero, la santificación. Y tú debes reconocer en tu vida que Dios tiene para ti algo que se llama el arrebatamiento. Y eso tienes que tenerlo en cuenta si tú estás verdaderamente en Cristo. Termino con este ejemplo. Muchas veces se le decía a nuestros hijos: no jueguen en esa escalera del camarote, que se van a caer. Así Dios te advierte a ti: no peques, te va a ir mal. Y ellos jugaron y jugaron hasta que un día, que alguien se cayó. No quiero decir, pero se cayó. Y se lastimó un bracito. No estoy diciendo quién, ya calma, muchachos. Aquí me están regañando, diciendo: pero papá, cuenta infidencias. No, estoy contando el santo, Manuel Milagro, Manuel Santo. Bueno, conclusión. Bueno, y se cayó. Y resulta que nosotros con mi esposa vimos pues que era algo normal, que se había caído, el brazo no colgaba. Pero alguien que estaba estudiando medicina nos dijo: ese niño se fracturó el brazo. Nosotros: no hay poder en el Señor, reprendemos, echamos fuera esas palabras necias, Satanás. No, es que yo estoy estudiando medicina y ese niño tiene el brazo fracturado. Fuimos a una EPS que se estaba saliendo de salud y nos daba café, ustedes ya entendieron, y nos lo atendieron. Y yo: Señor, ¿qué hago ahora con este niño y ese brazo? Pues empecé a buscar quién nos ayudara. Y nos fuimos ahí por una calle que se llama Olaya, algo así, por ahí, un centro de esos. Y busqué un sitio: Padre, glorifícate, Señor, hasta que encontramos a un hombre que le vio el brazo y dijo: sí, ese niño tiene el brazo fracturado. Si usted no hace algo, ese brazo fracturado se puede quedar pequeño y el niño lo puede perder. ¿La culpa era de quién? ¿Mía como papá o del niño? ¿Quién sentía el dolor, yo o el niño? Inmediatamente tuvieron que coger su bracito, voltearlo para el otro lado, enderezarlo y ponerle un yeso. ¿Quién sufrió las consecuencias? ¿El papá o el niño? El que se está riendo, el niño. ¿Quién sufrió el dolor? ¿El papá o el niño? El niño.
Uno como papá sufre, y ya me pasé. Uno como papá le duele, pero quien sufre las consecuencias fue el niño. Damos gracias a Dios que su bracito le quedó bien. El hombre fue muy acertado, quedó enyesado y los dos bracitos le están creciendo bien. Así es Cristo. Hoy Él te está diciendo, ven a mí que te quiero salvar. Ven a mí que te quiero perdonar. Y Él te da su perdón. Pero tú desobedeces. Dios con brazos de amor y de misericordia te mira y te dice, te quiero ayudar porque soy tu papá. No quiero que crezcas con ese brazo mal, más pequeño que el otro, más flaquito que el otro. No, déjame ayudarte. Pero así yo te ayude, las consecuencias de tu brazo partido las vas a asumir tú. Déjate vendar, déjate curar. Yo asumo los gastos, yo asumo lo del médico. Así tú lo hayas hecho, yo lo asumo. Eso es lo que Dios hace por ti. Él asumió todos los gastos. Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué tú no aceptas hoy ese brazo que Él ha extendido para perdonarte? Asume tus consecuencias, ¿sí? Tú que me ves, que quizás estás detenido en una cárcel, que cometiste un error y dice, pero ¿de qué me vale la pena recibir a Cristo? Te vale la pena porque si no lo recibes, déjame decirte que te irás al infierno. Pero si lo recibes, te irás al cielo. Quiero que tú reflexiones, medites y creas en el Señor. Muchas gracias por su tiempo. Es de gran bendición para mí poder compartir la palabra del Señor. Envíanos tu petición, envíanos tus comentarios. Queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida. Síguenos, comparte este mensaje. Envíaselo a un amigo, envíaselo a un vecino, envíaselo a alguien que quizás tú sabes que lo necesita. Yo confío en el Señor, que Dios respalde su palabra y que esa persona pueda entender que Dios le ama y que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento y a la verdad. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que Dios ha hecho en ti. Y te esperamos, si Dios lo permite, este jueves para seguir estudiando la carta a los romanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.